¿no? Hola, sí, ahora sí. Estábamos teniendo problemitas técnicos con la red. A ver, ahora si aparecemos ahí. Sí, gloria a Dios. Le pedimos perdón por el atraso. No estábamos teniendo señal con el internet. Pero bueno, lo prometido es deuda. Aquí estamos, miércoles 28. Un vivo más. Y habíamos anunciado... ¿Dónde está? No. Habíamos anunciado que hoy contábamos con la visita de los profetas Rogelio y Sorac, que nos están acompañando hoy aquí con nosotros, mi esposa, la pastora Fayana, y que les habla el más lindo, el pastor Medero. Bueno, vamos a darle a los profetas para que saluden, para que estén hablando. Amén. A ver, el profeta creo que está apagado. Está apagado. Ahí está. Hola. Bien. Bueno, buenas noches, shalom para todos, bendiciones y paz del Señor. Les bendecimos desde acá, desde la ciudad de La Paz, Canelones. Bueno, es un gusto estar acá, es un gusto estar con ustedes, compartiendo este espacio, acortando las distancias y bueno, una noche de mates, una noche linda, una noche para compartir la resonar, las buenas nuevas, la palabra del Eterno. Mi esposa. Amén. Bueno, primeramente, gracias al Eterno por este momento, gracias a los pastores acompañados para habernos invitado, así que no estamos compartiendo solamente una tarde como familia, sino también como ministros y tratando de compartir este tema tan lindo que el Señor les ha encomendado a ellos, ¿no? Un tema muy importante. Y bueno, que está bueno afinar los 13 puntos y bueno, esperemos que sea bendición para ustedes y como lo va a ser también para nosotros. Amén. Y hoy un tema muy lindo que estamos retomando. Hoy es la tercera charla y creo que con la de hoy ya vamos a ir finalizando este tema, pero sabemos que da para mucho más, ¿no? Estamos tocando para los profetas, les avisamos, el tema de la fe en crisis, nuestra fe en tiempo de crisis. Hoy sería la parte 3. Y como decíamos los otros miércoles, sabemos que los que nos están mirando sí tendrán cosas para contar, sí tendrán testimonios de fe para contar, ¿verdad? Vivencias que cada uno ha tenido y a través de la fe el Señor les ha dado la victoria. Tal vez algunos todavía no saben cómo encontrar la victoria todavía, tal vez algunos todavía están peleando lo que diría la palabra, la buena batalla de la fe, que para algunos dejó de convertirse en buena, que pasó a ser mala, que también vamos a estar tocando esos temas. Y bueno, pero quiero pasar a mi esposa, así mi esposa saluda también. Dios les bendiga, sean bienvenidos a nuestra cuarta transmisión por Facebook Live. Quería saludar a Anthony Peña, que ya está conectado. Dios bendiga. Y nuestro amigo el profeta de los Estados Unidos, Barry Yagar, y a su esposa Penny, los amamos, Dios les bendiga a la distancia. Les bendecimos. Ellos están en Estados Unidos, en Pensilvania. Y Alejandro, el pastor Alejandro y la esposa Fayana también. Alejandro están allí con ellos pasando unas lindas vacaciones, les bendecimos desde acá, desde nuestro hogar. Amén. Bueno, le mandamos un saludo a la pastora Carmen Pelagor y de Vera, a ella y a su esposo que están conectados y nos están viendo. Dios bendiga, pastora. También Cris Carballo creo que es, ¿verdad? ¿No es el acá? No, pero es que se internó y tuvo familia hoy. Sí. ¿Es Cris Carballo, ves? No es Cris No, Carballo. ay, estoy metiendo lío. Perdón si Cris Carballo no está escuchando. No era para vos. Le están profetizando. Le estamos profetizando. Cristina, el pastor está hablando. Gloria a Dios. Bueno, sí, le mandamos un beso grande a Cristina, que nos sigue en las redes, que tuvo su bebé hoy de tarde, un bebé precioso de 3,5 kilos. Amén. Ya se estará para conectar, pues entendible, porque nació hoy su bebé. Amén. Amén. Sí, el profeta Barry, el otro día estuvimos hablando por videollamada, está en Pensilvania, Estados Unidos, él, su esposa, una bendición para Uruguay. También está allí el pastor Alejandro y su esposa, la pastora Fabiana, desde Colonia. El otro día estuvimos allí, están en la casa de los pastores de los profetas Barry, son una bendición. Así que bueno, pronto nos vamos a estar reencontrando de vuelta.
Y bueno, profetas, queríamos tocar el tema de la fe. ¿Ven? Queríamos tocar. Yo me traje puntualmente unos versículos anotaditos que... Antes que se vaya, porque después no puedo leer porque están para arriba, la pastora Telabor de Vera pone Dios bendiga. Aquí los saludamos, muchas bendiciones. Dios los bendiga, hermano. Estamos acá mirando el programa. Una bendición, saludos a todos. Oramos un abrazo a los pastores de Alfa y Omega. Gracias, pastores, por sus oraciones. Pati Sandín también. Dios te bendiga, Pati, a vos y a tu familia de allí de Ciudad de Plata. Amén. Preguntales cómo escuchan el audio de ellos. Si nos escuchan lejos o se escucha bien el audio. ¿Se escucha bien el audio, verdad? Que nos hagan señas así si se escucha bien. Alessandra Macedo, Dios te bendiga, Alessandra. Ella es de las piedras, le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los use con poder. Alexandra, la esposa de Anthony. La esposa de Anthony. Dios bendiga. Cristina Castro, bendiciones, queridos pastores. Dios te bendiga, Cristina Castro. Cristina Castro, la esposa de Jaime. Ciudad de Plata. Gloria a Dios. Cristina, saludo a Jaime también. Amén. Qué lindo ya la gente conectándose. Amén. Tenemos la palabrita para compartir. ¿Se está escuchando bien, no? ¿Han corroborado que se escucha bien? Bien. Sí. Gloria a Dios. Bueno, yo doy pie inicial a la palabra que queremos compartir y seguramente el Espíritu Santo ha puesto palabra en el corazón de los profetas y en el corazón de mi esposa para compartir. Sabemos que son tiempos difíciles, la palabra nos enseña que debemos de saber, dice la palabra, que en los postreros tiempos se vendrían tiempos peligrosos. O sea que nosotros debemos de conocer los tiempos que estamos viviendo. Y si estás mal parado en la fe, si no estás creyendo, déjame decirte que podés estar pasando momentos feos y se te puede estar complicando mucho a veces las situaciones que vivís y que atravesás por no estar parado en la fe. Para estar parado en la fe tenés que estar parado en la palabra, porque la fe es por el oír y el oír la palabra, dice, ¿no? Y otra cosa muy importante es los ojos. ¿Dónde estamos mirando? ¿A quién estamos mirando en medio de circunstancias difíciles? La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él probó la fe, Él es el autor, quiere decir que Él es el creador de la fe. Él la inventó. Y consumador quiere decir que la probó primero y la llevó a los límites extremos, y fue los límites de muerte y cruz, y vio que la fe era buena. Amén. Allí en la cruz Él exclamó y dijo, consumado es. Gracias a ese sacrificio es que hoy podemos estar aquí compartiendo con ustedes y poder compartir testimonio de vida y compartir lo más lindo que es la salvación. Amén. Yo quería compartir un verso que está en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, que dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Y el verso dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y a mí me llamaba mucho la atención porque si vamos a hablar de fe, si vamos a hablar de crisis, tenemos que hablar de padecimientos también. ¿Verdad? No podemos hablar de fe y no hablar de padecimiento, porque en todo tiempo padecemos como cristianos o como mundanos, pero el padecimiento siempre está. Y la palabra dice que nosotros debemos de armarnos del mismo pensamiento. Quiere decir que el pensamiento es una armadura. ¿Profeta? El pensamiento es una armadura. Entonces, ¿qué tipo de armadura, qué tipo de pensamiento tenés en tu mente hoy? ¿De qué te has armado? ¿De pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos pesimistas y no optimistas? ¿Cuál es la dirección hoy de los pensamientos? ¿Hacia dónde te están llevando ellos? ¿A hacer creer qué? ¿De que las cosas no van a salir como vos querés o como Dios dijo? ¿O vas a escuchar
los testimonios negativos, palabras negativas de que las cosas no son así. Tenemos palabra de Dios, la palabra de Dios nos enseña que somos más que vencedores, que debemos de esperar pacientemente en Él, así dice el salmista, y tantas palabras de promesas y bendiciones que nos habla el Señor en momentos de crisis. Pero es verdad, muchas veces, y lo vemos aquí en la palabra, hombres de Dios, mujeres de Dios que están aquí, sus nombres, están escritos sus testimonios, les tocaron vivir momentos de crisis y en esos momentos de crisis ellos también flaquearon, ¿verdad? Y nosotros no somos la excepción, también vamos a flaquear muchas veces en momentos de crisis. ¿Tenemos algún saludito más? Sí, estaba notando por acá antes que se vayan. Nelly Clavijo. Nelly, Mi mamá. mi suegra. Anthony Peña. Rebe Silveira. Les bendecimos. Gracias por conectarse. Rebeca. La sobrina. Qué lindo. Bueno, pero podemos ver un poco también que dice, porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armamos el mismo pensamiento. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Qué tremendo, porque Dios pasó las mismas cosas que pasamos nosotros y Él lo venció. Venció el pecado. Amén. Dios siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y a veces pensamos de que nuestra fe es para hacernos sufrir o es para hacernos pasar mal, pero Dios nos va capacitando y nos va formando por medio de la fe. Y nos va haciendo crecer. Crecemos en nuestro conocimiento, crecemos buscando de Dios, crecemos en el diario convivir, siempre estamos creciendo. Porque la fe no es para matarnos, que sino para formarnos, ¿no? En su camino y con su palabra. Yo estaba leyendo acá y dice que nos tenemos que vestir, nos tenemos que armar de la misma actitud. Que el dolor que pasó o que pasamos nosotros no es un castigo, sino que es un entrenamiento para la fe. Debemos de ser entrenados todos los días. Amén. Todos los días debemos de armar nuestro pensamiento con la fe, con una fe positiva, con una fe de reino, con una fe basada en la palabra de Dios y en nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasarle a los profetas para que compartan. Bueno, compartiendo lo que recién la pastora decía, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Si no, nos hacen señas, que nos digan a ver si se escucha. No, está bien. Sí, ¿no? Está. Decía recién de nuestros pensamientos, ¿verdad? Decía recién de nuestro pensamiento, ¿no? De guardar nuestros pensamientos para esa batalla, ¿no? Y algo muy interesante, una palabra que dice, sobre toda cosa guardada, guarda en tu corazón porque de él mana la vida. Nosotros cuando sentimos la palabra corazón muchas veces la relacionamos con el poquito del corazón o el que del corazón órgano, ¿verdad? Pero dicen que Dios nos habla y que en una palabra dice mucho más de lo que nosotros entendemos, ¿no? Y esto se ve también en el lenguaje hebreo. La palabra que se usa para el corazón es la palabra leer. Y leer significa mente, pensamientos, sentimientos, emociones, conciencia, inconsciencia. Entonces, queremos decir que Dios nos habla a nuestra mente. Esto nos hace pensar que son las emociones, es el alma, ¿verdad? El alma mismo está formado por alma, mente, voluntad y emociones. Entonces Dios nos está hablando de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestra emoción, a nuestra alma directamente. Entonces tenemos, como decía la pastora, guardar, ¿no?, nuestro corazón. Y quiero hacer un paréntesis en este tema. Porque nuestra batalla es en la mente. Exacto. Por eso tenemos que guardar. Nos andamos paseando los ¿Te acordás que micrófonos. había un libro de la batalla por tu mente? Sí. De Max Lucado era, ¿no? Max Lucado. Muy bueno. Tremendo Sí. libro. Y bueno, y el enemigo también. Por eso decía la palabra, ¿de qué pensamiento nos armamos? Exactamente.
Y ahí este paréntesis. ¿Inciso de inciso? No, seguimos. Ya me hace acordar cuando hacíamos la radio junta, ¿no? Y de salida se entiende bien, tenemos esa conexión de parte del Señor. Entonces, a ver, pastora, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Yo pensaba en esto de la palabra, ¿no? En este tema que está tan interesante y este paréntesis está bueno para poder continuar. Si yo te digo, es lo mismo tener fe que caminar por fe. Y el que quiera poner sí o no también se puede ir poniendo ahí en el comentario sí o no, con eso además, ya mientras lo vamos desarrollando. ¿Te parece que es lo mismo tener fe que caminar por fe? ¿Verdad que no? No es lo mismo. Ahí está. Porque tener fe, ¿qué dice la palabra de Dios? Que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es certeza? Certeza es que va a pasar. Y convicción es que ya está hecho y pase lo que pase. Y eso es la fe que nosotros tenemos que aprender a tener. Porque la fe que nosotros normalmente conocemos es una fe racional, es una fe condicional, Claro. ¿no? Es una fe que lo cuestiona. Es como, tocaste un punto importante. Es una fe racional, o sea, todo lo razona nuestra fe. Cuando Lázaro murió, Jesús le preguntó, le dijo, ¿dónde me lo pusieron? Porque va a resucitar él. Y ella, la hermana de Lázaro, dijo, no, yo sé que él va a resucitar, pero el día postrero. O sea, estaba razonando y estaba creyendo, pero no para ese momento. Quiere ya. Claro. Amén. Perdón. No, está bárbaro, porque es la idea, si no vamos enriqueciendo y el tema va saliendo. Entonces, nuestra fe, ¿qué pasa? Yo pensaba, ¿qué pasa? ¿Será que, por qué algunos llegan a alcanzar las promesas, ¿no?, que están abiertas para todos? ¿Por qué la palabra ha dejado de tener poder? ¿Por qué a otros no han simplemente alcanzado los sueños, los desafíos y quedan ahí donde están? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa en esto? Y bueno, yo creo... que tienen un ancla espiritual. Claro, yo creo que la palabra nos enseña de que nuestro corazón tiene que ir alineado, ¿no?, a la palabra de Dios. Amén. Y la diferencia entre caminar por fe y tener fe es simplemente eso, una actitud del corazón, es creer, es accionar eso que nos está enseñando. Pedro puso en acción esa fe. Cuando Jesús le dijo, ven, camina, él pudo haber cuestionado, pero Señor, no, él dijo, si tú das la orden, dice, di que yo vaya y yo voy. Y no pensó que estaba en medio del mar, ni que podía haber dado un paso, no la racionó, no se puso a razonar lo que Dios está diciendo, simplemente se lanzó. Claro, y que hay eso que estás diciendo de Pedro, yo me he equivocado como loco. Eso que estás diciendo, profeta, con la de Pedro, que Jesús le dijo, ven, o sea, muchos lo han muchas veces, y yo he escuchado a varias personas canalizarlo como Pedro se hundió porque le faltaba fe, y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a Pedro le sobró la fe. Pedro se hundió por otros factores y otras enseñanzas que hoy no vienen al caso, pero yo creo que a Pedro le sobraba la fe y por eso se animó y descendió de la barca y comenzó a caminar. Había que bajar, pero también podemos hacer un énfasis, ¿no? Porque entendemos que la palabra no es de libre interpretación, pero sí sacamos varias enseñanzas de una palabra, ¿verdad? Y también podemos hacer este énfasis que en medio de todo, como decíamos, tú decías, es agotador muchas veces. Estar peleando la buena batalla, estar peleando la fe, es una guerra constante, porque es una guerra de los pensamientos, en sus emociones, ¿verdad? Algo que desgasta y que se tiene que ir desarrollando. Entonces él, como decimos, dio ese primer paso de fe, se lanzó como que le sobró la fe, pero el permanecer en eso es dejar todo lo que tenés al lado y realmente quitar sus ojos. Y claro que tiene su mano flaqueada. Y por eso Pablo no dejó de tener fe, sino que estaba aprendiendo a desarrollar esa fe. Y eso fue un paso súper importante. Que después se fijó, bueno, sí, todos somos humanos. No, tenemos esos momentos de flaquear. Pero no que tengas esos momentos de flaquear quiere decir que perdiste. No, aunque el justo cayere, no quedará postrado, dice la palabra de Dios, porque el Señor sostiene nuestra mano. Entonces, pararnos en esto, creo que ser sincero con nosotros mismos, porque le dijeron a Jesús, no me acuerdo el pasaje, pero le dijeron que Él nos había dado a cada uno una medida de fe
Claro. Que no tenga pida, porque Dios le da a cada uno una vida diferente. Entonces, paramos en un punto y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy teniendo fe, estoy caminando por fe o teniendo fe. Porque tener fe en Dios está bien, creer, eso te lleva a creer a la palabra de Dios, ¿no? A los que juegan 5 de oro tienen fe, juegan 5 de oro porque tienen fe, pero no sacan, ¿no? Pero es una fe racional, porque no es una fe que está guiada, está alustrada, pero esa fe que te hace permanecer firme es una fe que tenemos que trabajarla día a día. Entonces, ser sincero con nosotros mismos y decir, ¿cuál es mi fe? ¿Por qué no he alcanzado? ¿Qué pasó? Señor, es que las promesas fallan para mí, es que tu palabra no es real para mi vida. Y hay un tema que a veces la fe está mal canalizada, mal enfocada. Cuando hablaste del 5 de oro, recuerdo una persona que vino una vez, me trajo un sobre y me dijo, pastor, ora por esto. Y yo pensé que eran diezmos o una ofrenda, pensé. Y sentí la inquietud de preguntarle, oramos, pero ¿qué es? Vos orá, pastor, si esto se cumple, yo te compro la iglesia. Oh, ¿esto qué es? Entonces recuerdo que insistí en preguntarle y la persona me dice, esto es un 5 de oro sorpresa. O sea, ¿por qué digo la fe mal canalizada? Porque había fe como para meterle a orar a que voy a sacar esto. Pero aclaremos algo para los que están escuchando y no saben por qué nosotros decimos el 5 de oro. No es el 5 de oro es el diablo, es simplemente que va en contra de los principios de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? La palabra de Dios nos enseña a confiar en Dios. La palabra de Dios nos enseña a que nuestra suerte depende de Dios, está en Dios. Claro. Entonces, cuando nosotros tomamos una suerte al azar y dejamos nuestro futuro económico en las manos de la lotería quiniela, bueno, estamos haciendo un Dios de paja y no Dios mamón. Y Dios mamón también. Y hay muchas otras cosas más que se le pueden agregar. Podríamos estar citando versículos bíblicos durante toda la noche acerca de eso, y creo que va por ahí. Claro, cambiamos el orden natural que tener el primero. Por la que es contra la naturaleza Ahí de está, exactamente. Bueno, quería saludar por acá Diego Torres, que está conectado, Agustina Mederos, pero no es el Diego Torres, porque estamos tratando de estar mejor. Ese no es ese. Dieguito, Dios te bendiga. Agustina Mederos, nuestra hija. Danielo Guarcoque, el pastor Danielo Guarcoque, y Franco Gandini, nuestro yerno. Están todos conectados mirando. Falta Paul, ahí que no lo veo a Paul. No, capaz que está conectado mirando. Un beso grande a Mónica y a, ¿cómo es? Y a Anthony. Y a Anthony también. Están conectados. Que, a ver, este matrimonio, Anthony y Mónica, Alexandra Macedo, tuvimos una reunión la semana pasada con ellos, a nuestra tía Raquel Coitiño, que nos está mirando, Dios te bendiga Raquel, qué lindo verlos conectados. Anthony y Mónica tuvimos una reunión la semana pasada aquí en casa que fue de gran bendición. Ellos percibieron en el espíritu, estaban buscando un lugar donde congregar, vieron los afiches, vieron las publicaciones, y ellos percibieron de parte del Señor, fueron guiados por el Señor a venir a casa, a reunirse con nosotros y a decir, nosotros queremos trabajar con ustedes y formar parte del ministerio que está comenzando. Y la verdad que para nosotros fue tremenda bendición, para nosotros la verdad que los recibimos con mucho amor y nos pone muy contentos. Como se están sumando más también, en el correr de la semana hemos hablado con más gente que se están queriendo sumar, así que el martes, estoy metiendo un comercial acá en medio de la prédica, el martes 3, que sería el martes que viene, martes 3 de febrero a las 18 horas, comenzamos las reuniones en Casa Familia. La primera reunión va a ser aquí en nuestro hogar, en la casa del pastor y la pastora Mederos,
Y ya tenemos cantidad de gente confirmando que van a llegar, que va a ser una bendición tremenda. Y qué bendición, porque Hechos capítulo 2 habla de cuando la iglesia primitiva comenzó a reunirse en las casas de familia y compartían el pan con gozo y alegría. Compartir el pan es compartir la palabra, es compartir a Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida. Así que tenemos mucho pan para compartir. Con hambre no se van a ir. Profeta, estabas metiendo un bocadillo que estaba impecable y te lo cortamos, perdona, te lo cortamos por el 5 de oro, que quería ser bendecido. Pero es que me vino cuando esta persona me pidió que orara por el 5 de oro y por no orar no nos compró la iglesia. Bueno, sí, justamente recordé lo que decía David, el rey Melech, David decía, Yahweh, ¿no? Jehová sustenta mi suerte, ¿no? O sea que él nos está enseñando allí. Recordemos que los reyes, ellos eran Shefer Torah, ¿no? Escribían una Torah. Una Torah se la quedaban para ellos y la otra la tenían que dejar en el reino. O sea que los reyes eran personas que conocían la palabra de Dios. Eran conocedores. Exacto. Y él citó un pasaje allí y dijo que Dios era el que le sustentaba su suerte. Entonces cuando nosotros dejamos eso al azar, elegimos números y hacemos numerología y pensamos que detrás de esos números vamos a alcanzar una bendición económica y invertimos en eso, nos dice la palabra, ¿por qué gastás el dinero en lo que no es pan y en lo que no sacia? Entonces, sujetándonos a la obediencia de creer en Dios, creerle a Dios y no gastar el dinero en lo que no es pan y en lo que no sacia, me parece que este invierno está muy bueno. Claro, ¿no? De hecho, creo que por más que vos juegues al 5 de oro y creas que vas a sacar y digas, yo tengo fe y estoy usando mi fe, la estás malgastando. O sea, es una fe racional. Claro, estás malgastando el dinero y estás malgastando la fe, ¿no? Amén. A ver, la pastora va a saludar acá. A ver, ¿tenés ahí para saludar? Amén. Permiso. Jaime, Dios te bendiga. Sí, una bendición poder conectarnos y que se puedan conectar, ustedes también. Antonio Peña dice que es una bendición estar en el sentir. Teresa Jiménez, bendiciones, amada pastores, bendiciones, amiga Teresa, Dios te bendiga. Ginger Burbeño, Dios te bendiga, bienvenida. ¿Quién? Laura Medero. Ah, mi hermana. Laura, Dios te bendiga, bienvenida a la transmisión. Amén. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, mientras yo aprovecho para saludar y honrar desde acá, sí. Porque estoy con parte de nuestros mentores, los otros están ahí en otro país y nos están mirando, unos están acá presentes, los otros están en Estados Unidos, Barry Llagas y Peña. Profeta, ¿nos están viendo? Ellos fueron quienes nos introdujeron junto con los pastores acá presentes en esta locura del ministerio profético, que fue una bendición tremenda, ¿no? Amén. Bueno, quería saludarlos y bueno, reconocerles públicamente, ¿no? Esta bendición. Amén. Los queremos mucho ellos. En septiembre, el otro día estuvimos haciendo videollamadas con ellos, tenemos unos pastores amigos que viajamos a Colombia juntos con los pastores Alejandro y su esposa Fabiana, estuvimos juntos allí en Bogotá, en el Centro Mundial de Avivamiento. Y ahora ellos se encuentran en Estados Unidos, en Pensilvania, en la casa del profeta Barry. Están allí con el profeta Barry. El otro día hicimos un video de llamada para mirar con quiénes estamos acá. Y bueno, y nos confirmaron que en el mes de septiembre van a estar llegando a Uruguay los profetas Barry, así que los vamos a invitar. Hay que esperarlos con chorizo. Sí. No, y me pidió chocolate. Chocolate también. Chocolate pidió también. Porque esta avenida anterior no lo pudimos. Es verdad, es verdad. Bueno, retomando un poquito. Hoy arrancábamos diciendo que no podemos hablar de fe y saltear los padecimientos, porque qué mejor campo del padecimiento, por así decirlo, para que la fe sea aprobada, ¿verdad? Entonces, volviendo al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, la palabra de Dios dice, padeciendo como cristianos, o sea, que hay diferentes tipos de padecimientos, como terrenales, como carnales o como cristianos, sí. Amén. Quería saludar a Francisco Martínez desde Artigas, que nos está Francisco. mirando. Francisco, ¿cuánto tiempo? Dios te bendiga.
Y quería saludar y bendecir al pastor Alfredo Peña, que también está conectado. Alfredo, ¿sabes quién es el pastor Alfredo? Dios te bendiga. El Sí, pastor Alfredo, sí. la iglesia en Ramallo, íbamos al merendero de él. Sí. Íbamos al merendero de él. Yo estuve hablando con su esposa, estuve hablando con él y conté el testimonio que cuando éramos chiquitos no íbamos a escuchar palabras, íbamos a tomar la leche. Ramallo y Tabobá. Ramallo y Tabobá. Pero, sin embargo, ellos compartían la palabra y producto de eso, fruto de eso, es que hoy vos sos profeta, somos pastores y el Señor nos va a bendecir, ¿no? Alfredo iba a batallar a la Rambla los 2 de febrero. Sí, tremendo. Pastor, Un guerrero, Ahora Dios. viene el periodo de vuelta. un beso grande, pastor. Bueno, padeciendo como cristianos, 1 de Pedro capítulo 4, quiero leerlo rápido, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Si estuviéramos en la iglesia le decía, repetí conmigo, fuego de prueba. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, dice, padeciendo como cristiano. Yo te quiero dar la interpretación de la palabra padecimiento, porque a veces pasamos por arriba de las palabras como caballos irracionales y leemos y no entendemos. Mirá lo que significa la palabra padecimiento. Yo me tomé el trabajo de buscarlo y no lo busqué en un diccionario cristiano, sino que lo busqué en un diccionario de lengua española, y me llamó mucho la atención lo que el diccionario de lengua española dice sobre padecimiento. Dice, el padecimiento es la vivencia subjetiva, y ahora vamos a ver qué es subjetivo. El padecimiento es la vivencia subjetiva física o psicológica de una enfermedad, dolor o sufrimiento que una persona experimenta. A diferencia de la enfermedad, o sea, el enfoque médico, que sería el objetivo, no el subjetivo, el enfoque médico es objetivo. El padecimiento engloba cómo el paciente vive, siente y narra sus síntomas, incluyendo el impacto social y el emocional. Aspectos claves del padecimiento. Definición. Dice, acción de sufrir daño, dolor o una enfermedad, ya sea física o espiritual. Y esto me llamó tremendamente la atención, un diccionario de lengua española definiendo el padecimiento como una enfermedad espiritual. Es tremendo porque hay enfermedades que son físicas y hay enfermedades que son espirituales. Y el Señor las marca y las enseña a través de su palabra. Y como un diccionario de lengua española es secular, no es bíblico, lo enseña también, ¿verdad? Entonces, vamos a la parte subjetiva que hablaba hoy cuando comenzaba la definición de padecimiento. Y dice, la subjetividad es la forma personal de experimentar la enfermedad, o sea, el conjunto de síntomas y significados que el paciente vive. O sea, la parte subjetiva es cómo lo ve y cómo lo enfrenta, cómo lo enfoca el que lo está viviendo, el que lo está sufriendo. Esa es la parte subjetiva. La parte objetiva es la parte médica, que es la que dice, tenés esto, tenés aquello, tenés el diagnóstico, pero la parte subjetiva es cómo lo encarás vos, cómo lo estás viviendo vos. Y es ahí donde la parte espiritual, la fe, juega un papel muy importante, en la parte subjetiva. Entonces, los sinónimos de padecimiento son dolencia, enfermedad, mal, sufrimiento, achaques, penas, y sigue la lista. Dice, diferencia con enfermedad. Mientras la enfermedad, mirá, profeta, escuchen esto. Mientras la enfermedad es una disfunción biológica diagnosticable, el padecimiento es un malestar efectivamente experimentado por el paciente. Qué fuerte, ¿no? Qué tremendo. Realmente las emociones, ¿no? Por eso arrancábamos hoy diciendo en 1
Pedro, capítulo 4, verso 1, que debemos, como dice la palabra, armarnos del mismo pensamiento, porque el pensamiento es una armadura. Si no nos armamos del mismo padecimiento que Cristo, la carne, padeció por amor a nosotros, nosotros tenemos que armarnos de ese pensamiento, que por amor a Él también vamos a padecer en la carne, pero quien padeció en la carne terminó con el pecado. Así dice la palabra. Entonces, cuando no podemos encarar y enfocarnos en esta palabra, muchas veces tratamos de resistir los padecimientos, no verlo como lo ve la palabra, y nos comenzamos a llenar de pensamientos contrarios a la palabra, que se van formando acá como una fortaleza, y es cuando uno vulgarmente dice, estoy todo guerreado, estoy todo tomado, porque tenés una guerra interna, una guerra emocional en la mente, que no entendés por qué si tenés palabra profética, porque los profetas sueltan palabra, pero muchas veces no es que el profeta mintió o Dios mintió a través de la palabra, es que no estás enfocado con la palabra, no estás enfocado, no tenés los ojos puestos en Jesús tampoco, ¿verdad? No te has armado de los mismos pensamientos, de que si Él padeció, vos también vas a padecer. Y es una cuestión de fe. Los profetas, el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, de hecho escribió el libro de Lamentaciones, si la habrá pasado fea. El profeta Jeremías había pensado hasta en no profetizar más y no hablar más en el nombre de Jesús. Dijo, cuando traté de hacerlo, dice, traté de sufrirlo y no pude, pero dijo que no iba a hablar más en su nombre. O sea, los padecimientos que los sufrimientos que enfrentó ese hombre. O sea, no es fácil la vida de los profetas tampoco, y sin embargo tienen que estar alineados con la palabra, tienen que estar enfocados con la palabra, y así todos armarnos del mismo pensamiento. A ver. Bueno, quería saludar por acá al pastor José Luis Daluz. Ah, de Australia. De Sydney. Australia. A Gustavo Uñac. Gustavo Uñac. Dios te bendiga. El pastor Daluz, estuvimos hablando el otro día, intercambiamos WhatsApp con el pastor Daluz, fue una bendición, tuvimos el privilegio de conocerlo cuando estuvieron aquí en Uruguay, que nos vinieron a visitar a casa, vivíamos en la avenida principal de La Paz. Que cuando vuelvan a Uruguay también los vamos a invitar, son una bendición, la verdad que les amamos mucho, pastores, desde Australia. La verdad que, mirá vos, esta transmisión está siendo internacional, desde Estados Unidos, desde Australia. Gloria a Dios. Pastores, ¿quién más está saludando? Gloria a Dios. Tenemos unos cuantos. Profeta, siguen ustedes, a ver, donde yo dejé. El pastor Danilo, Danilo Walikowski. Bien. Qué cantidad de pastores conectados, una bendición para nosotros poder tener varios pastores conectados compartiendo esta transmisión. Si esta transmisión si este video lo consideras que es de bendición, compartirlo con tus contactos en las redes sociales, que sabemos que el Señor va a hacer una obra linda a través de aquellos que nos están escuchando. ¿Ven? Profeta. Bueno, una noche de consejo de guerra, ¿no? Porque lleno de siervos de Dios acá en el canal. Y bueno, es una bendición, Venía a mi corazón cuando estabas hablando recién, una respuesta que da el Señor allí en su palabra, y que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Y sabemos que los siervos de Dios, cuando analizamos las Escrituras, a uno lo manda a comer estiércol para que el pueblo sepa que así como él estaba comiendo estiércol, iban a comer ellos y hacían alianzas con el enemigo. A otro lo manda a ponerse el yugo y a andar con un yugo sobre su cerviz, porque así les iba a pasar si se aliaban con los babilónicos, etcétera, etcétera. A otro lo manda, como Oseas, casarse con una prostituta, tener hijos de prostitución y dejarla que se vaya, ir a buscarla, pagar el rescate, amarla de vuelta. A otro lo manda a andar desnudo 3 años para que el pueblo entienda que así iban a quedar si no obedecían la palabra del Eterno, etcétera, etcétera. Entonces vemos que padecimientos como los que tuvo Pablo, como los que tuvo Silas, como Pablo que tenía un aguijón en la carne, le he pedido al Señor que me lo quite 3 veces ya y no me lo ha quitado, que muchos estudiosos aseguran que fue la vista, ¿no?
donde primeramente trató con él desde un principio, pero bueno, en definitiva, y Dios nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces cuando hablamos de la fe, ¿no? Hablamos de, bueno, los que ya nos conocen saben que nosotros acercamos a las raíces hebreas, ¿no? Y nos gusta el estudio profundo de todo esto. La palabra se traduce como emuná, ¿verdad? Y la emuná, y quería hablar un poquito, pastor, acerca del tema. A nosotros nos gustan los documentales, ¿verdad? Siempre nos matamos mirando documentales, nos encanta. Bueno, presten atención, miren, Meta Menardi, ¿sí? Es una araña tejedora, la más rápida del mundo, una de las más rápidas del mundo que habita en las cuevas. Esta araña, en túneles y cuevas, lugares oscuros, teje telas orbiculares grandes. En fin, hay una palabra que se usa como midrash, que un midrash viene a ser una explicación de la palabra, como lo estamos haciendo ahora. Y hay un midrash sobre el Salmo 57, capítulo 1, versículo 1 en adelante, que habla de la cueva. Este salmo fue escrito por el rey David cuando huía de Saúl y estaba en la cueva. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Se acuerdan la canción de Marcos Witt? En la sombra de tus alas yo me... Bueno, de ahí viene este salmo, ¿no? ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque hablando de la fe y de lo que estaba diciendo el pastor, hablando de cuando la fe es llevada al quebranto físico también, ¿verdad? Claro. Y que va de la mano, y ahora vamos a ver por qué. El Midrash cuenta en la Torá de que David se metió en esta cueva, los soldados de Saúl pasaron por allí y esta araña que mencionamos al principio había tejido en menos de 40 minutos, teje en la puerta de una cueva, la tela esa que es muy resistente, y cuando los soldados pasaron por allí vieron la telaraña y obviamente dijeron por acá no entró nadie porque si no la telaraña estaría rota, y eso le salva la vida a David. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque Dios a veces no se va a basar o no se va a tomar, como pasó con José, de tener el sol, de tener la traslación y la rotación de la tierra, de tener el día, ¿sí?, para que gane la guerra. Eso es un milagro tremendo. A veces no va a abrir el mar para que el pueblo pase en lo seco. Sencillamente le va a decir a una araña que teja una tela y con eso te va a salvar la vida. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque no importa el proceso, sino el fin. Fíjense en una cosa, el Eterno, el Señor, siempre toma cosas chiquitas para hacer cosas grandes. De hecho, nos escogió a nosotros de lo vil y despreciado para avergonzar a sabios y entendidos. Y sin embargo, en estas cosas sencillas, ¿no?, como hablábamos recién, en la tela de una araña, el Señor se glorifica y hace grandes cosas, porque recordemos que la vida del rey David fue significativa y fue muy importante, ¿no? Y bueno, para mí me parece que es realmente sorprendente ver estas comparaciones, y vamos a ver por qué. Porque el Mesías dijo algo muy lindo, ¿no? Yeshua, Jesús, nuestro Mashiach, dijo que miremos el grano de mostaza, que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, ¿verdad?, sería después la más grande de las hortalizas, que podríamos decirle a un monte, ¿sí?, quítate de ahí, échate de mar, y un árbol, etcétera, un sicómoro, etcétera, etcétera. O sea que podríamos mover grandes cosas, ¿no?, con la fe chiquita comparada con un grano de mostaza. Pero acá no habla del tamaño, no se refiere al tamaño, sino a la esencia. Porque veamos algo, yo al menos me atrevo a pensar algo, no sé si ustedes están, creo que estamos todos en la misma sintonía, y es que no importa el tamaño de tu fe, importa el tamaño de tu Dios. Tu fe puede ser chiquita, pero tu Dios es grande. El tema es en dónde estás poniendo tu fe. ¿Tu fe la estás poniendo en Dios? Bueno,
No importa si es chiquita, tu Dios es grande. Amén. Y Dios va a saber hacer algo con eso. Capaz que las circunstancias de la vida, capaz que las circunstancias ministeriales o lo que estás viviendo ha hecho que tu fe sea chiquitita así. Pero el Señor con eso te está recordando que aunque tu fe sea chiquita, tu Dios es grande. Y ahí tenés que pararte y centrarte y entender el propósito de Dios en tu vida. Cada uno una medida de fe diferente. Una medida de fe diferente, exactamente. Bien, en Santiago 2:19. Y entendemos también que, hablando de los procesos, el otro día compartíamos con alguien, por ejemplo, ¿cuántos ciegos sanó Jesús? O sea, si vamos a ver de ese lado, vamos a hacer dice la palabra que hizo tantas cosas Jesús que no alcanzarían los libros en el mundo para describir todo lo que él hizo. Pero vamos a poner un número para parafrasear un poco nomás. Ficticio, 500 ciegos. Ya no más, pero vamos a poner 500 ciegos. Y 500 personas con un mismo problema, pero con un proceso de sanidad diferente. Porque a uno le escupió los ojos, a otro le puso barro en los ojos, a otro le puso la mano, a otro lo mandó a lavarse en un estanque. O sea, fueron diferentes procesos con un mismo problema. Y todos podemos estar atravesando, tal vez vos mires, un mismo problema, pero el Señor va a tener un proceso diferente con cada uno, porque el trato con cada uno es personal. Es personal. Claro, con el mismo problema que estás enfrentando vos y lo está enfrentando el de enfrente, el Señor quiere enseñarle al de enfrente cosas diferentes de las que te quiere enseñar a vos. Pasó con los 10 leprosos. Los 10 leprosos. 9 fueron sanados, pero hubo uno que fue sanado y fue salvo, solamente por el hecho de haber vuelto a darle toda rabá, a darle las gracias. Y ser agradecido, en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, está en una lista de gente que no es agradecida, donde dice altivo, soberbio, implacable, sin misericordia, sin afecto natural, desleales a los padres, desagradecidos, quienes se envanecieron en su corazón y no le dieron gracias. O sea que darle gracias a Dios Amén. también te acerca, ¿no? Y quiero cerrar acá, perfectamente, que retomes, porque estuvimos hablando de la definición de la palabra padecimiento y tocamos dos aspectos de la palabra padecimiento, que era la parte objetiva, que es la parte médica, y la subjetiva de cómo se siente el cliente, iba a decir, el paciente, ¿verdad? Y en resumidas palabras terminamos diciendo que dice, en resumen, el padecimiento es cómo se siente el sujeto ante un estado de enfermedad, marcando una distinción entre lo que el médico diagnosticó y lo que la persona está viviendo. Es tremendo. Porque el médico puede diagnosticar algo, pero vos podés estar viviendo lo contrario a lo que el médico... Porque, a ver, pueden haber personas con mucha fe enfrentando lo que el médico les dijo y enfrentarlos con una palabra de corazón y un optimismo de creerle al Señor, independientemente de lo que el médico dijo, y estar padeciendo. Y pueden haber otros que tienen esa palabra de Dios, pero ante un diagnóstico ya dejan de creerle al Señor y comienzan a vivir una vida de temor en base al diagnóstico que soltó el médico. Y acá me da ese recuerdo la palabra que dice renovar, ¿no? Nuestro pensamiento, para entender la voluntad buena, agradable y perfecta, entender, ¿no? Ese proceso, por qué no está pasando, los 3 pilares de la fe que siempre hablamos, ¿no? Entender ese proceso, por qué no está pasando, para qué lo está pasando, y lo que Dios también quiere enseñarte. Entonces ahí lo que estás diciendo recién vos, que por qué cada uno sale, la decisión está en uno. Exacto. Mira, ya con esto yo te paso enseguida. Mira, anoche estábamos viendo con mi esposa el testimonio de un salmista que partió con el Señor, tal vez muchos lo conozcan, Julio Melgar, que padeció la enfermedad de cáncer, y él había compuesto una canción hacía mucho tiempo atrás, y ayer nosotros viendo el testimonio yo me quebrantaba, yo la verdad se me caían las lágrimas escuchándolo,
porque él compuso una canción que se llama Cuerdas de Amor. Y la compuso, pero él reconoce que no la había cantado tantas veces como porque no le tampoco. Él dice, yo nunca entendí por qué tuve que hacer esta canción, nunca entendí por qué la compuse. Entonces, hasta el día que le diagnosticaron, dice, un día vino el diagnóstico del médico y fue terrible. Dice, y me acuerdo que un día, padeciendo la enfermedad, saliendo de las quimioterapias, dice, me dolía la espalda, me dolía todo el cuerpo, yo estaba muy enojado, pero había perdido ya muchos kilos, estaba muy mal el hombre, y él dice que sintió que el Espíritu Santo le dijo, ponete a cantar Cuerdas de Amor. Y él dice, yo no quería cantar Cuerdas de Amor, porque yo estaba muy enojado y estaba muy dolorido. Y que el Espíritu Santo le dijo, cantar Cuerdas de Amor. Y cuando la empezó a cantar, dice que como que se le cayó una escama de los ojos y empezó a entender de que esa canción no era para el público en general, sino que esa canción era para el padecimiento que él estaba sufriendo. Y yo lo veía cantar esa canción anoche y yo digo, wow, Señor, qué fuerte, como aún en el dolor, Dios toma, porque la canción dice, de lo que vendrá, tú tienes el control. De lo que vendrá, hay cosas que están por venir a nuestras vidas que si nosotros no se las entregamos al Señor, nosotros no vamos a tener el control de muchas situaciones. Qué importante que es estar encaminado en su voluntad, obedecerlo y escucharlo, porque vamos a enfrentar situaciones donde vamos a tener que dejar que Él tenga el control de esas cosas. Porque si queremos controlar nosotros muchas cosas, va a ser como el agua entre las manos, se nos va a escapar. ¿Verdad? Entonces, en las manos del Señor, bueno, la palabra de Dios dice que debemos de volcar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiero hacer una pequeña reflexión, ¿no? Para cerrar este pensamiento, cuando estás poniendo este caso del pastor, ¿no? Julio Vergara, cuando estamos viendo testimonios como de hermanos, en este caso me trajo memoria el tema de Rosario, ¿no? Personas que han transcurrido, ¿no? Estos padecimientos, que han aplicado la fe, ¿no? Porque la fe también en el hebreo se le acompaña por betajón, que betajón quiere decir confianza plena en el Señor, ¿no? Entonces, acá podemos entender que no son batallas perdidas, ¿no? Porque son hermanos que han depositado la confianza plena, pero que hoy no están con nosotros. Entonces, que vemos ese pasaje donde dice que el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón, ¿no? Y capaz que uno humanamente no puede pensar, no digo uno en sí, pero el público, ¿no? La gente, aquellos que desconocen, nadie puede pensar, pero si era pastor, pero mira que iba tanto a la iglesia, pero como no han dicho a nosotros, nos han dicho, ¿y dónde está tu Dios? Que yo veo tu condición, ¿no? Pero lo que marca la diferencia en cada individuo que está transcurriendo ese momento de prueba, ¿no? Que está peleando por esa fe, lo que marca la diferencia es el proceso. Aquellos que lo pasaron, lo caminaron, usted no con vida o usted no era en la presencia del Señor. No vamos a eso. ¿Cómo lo pasaron? ¿Lo pasaron de la mano de Dios? ¿Con fe? ¿Con fe? ¿O lo pasaron solo? Y ahí es donde marca la diferencia de lo que le agrada a Dios, ¿no? Y de lo que lo va a determinar mucho para, digamos, una eternidad. No sé si logro hacerme entender. Capaz que no lo estamos viendo con nosotros, pero no es porque tu hermano haya fallado. No es porque haya fallado su fe que no se sanó. Es porque el propósito de Dios era que no se sanara, pero que sí recorriera un camino donde pudo desarrollar esa fe que capaz no la había alcanzado todavía, ¿no? Y estaba complementando, digamos, esa gran obra que Dios quería hacer en su vida. Yo siempre digo esto, todos llegamos con un tiempo de partida, ¿no? Yo lo pensaba con la esposa de mi papá, por ejemplo. Ella tuvo ese derrame cerebral cuando estaba orando, ¿no? Estaba orando un día de madrugada y de golpe terminó de orar y cayó. Después mi padre no lo entendió, sí, porque es difícil, se extrae esa presencia física, ¿verdad? Pero todos tenemos un tiempo de partida.
Ahora, cuando lográs cumplir, ¿no? esa misión, se nota. La misión que Dios te delegó se nota. Amén, porque la palabra dice por su fruto los conoceréis. Qué tremendo, porque lo que vos decías, que a veces la gente no logra entender por qué se creía tanto en Dios, por qué se adoraba a Dios, por qué se le daba de comer a los pobres, oraba por los enfermos y sanaban, por qué tuvo que partir. Por eso es muy importante cuando nosotros oramos por sanidad, oramos por las familias, por los matrimonios, siempre decimos conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de nosotros es siempre tener las personas y que todo se mejore y que, bueno, todos tengan un hogar, todos tengan sus familias, pero capaz que en ese momento no es la voluntad de Dios, porque Dios está tratando en cada uno, en cada proceso y con la fe de cada uno. Porque a veces nuestra fe tiene que ser alimentada por lo que le está pasando al otro, por el proceso que está pasando al otro. A veces nos llegamos a entender, y bueno, pero él es pastor, ¿por qué le está pasando eso? Pero vos estás siendo fortalecido en la fe por el pastor. Y ahí se está cumpliendo el propósito de Dios en la vida de esa persona que capaz que parte, pero cumplió su propósito. Amén. Claro. Amén. ¿Se entendió? Ahora, quiero saludar, porque ya estamos 9:34. A Norma Costa, que nos están mirando desde el Melo, Cerro Largo, uno del departamento más lindo. Karina Acevedo. Karina. Anthony Peña, no, ya lo vi. Tatiana Martín, Dios te bendiga, bienvenida. Lourdes Reyes, bienvenida a la transmisión. Lourdes, Dios te bendiga. Amén. Y tengo hasta ahí. Gloria a Dios. Profeta, nosotros ya vamos a ir cerrando, pero una palabra, sí, le había quedado, por eso le había quedado algo pendiente para ir cerrando. Bueno, sí, voy cerrando un poquito acá el pensamiento que tenía, pero más que nada también acotar un poco de lo que estábamos hablando, que está muy bueno, y es el tema de que a veces la gente no entiende, no comprende y confunde la fe, y la gente no entiende que muchas veces Dios no te va a quitar de la situación, sino que te va a acompañar en ese proceso. Amén. A ver, yo tenía dolor de muelas y oraron por mí y sentí el abrazo del Espíritu Santo y su presencia era tan grande en mi vida que me seguía doliendo la muela, pero lloraba de alegría. Y vos decís, qué contradictorio y qué loco. No, no es loco, que el Señor no siempre te promete que te va a quitar el dolor, simplemente te va a acompañar, te va a tomar de la mano y te va a decir, no estás solo en esta, yo prometí estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Ahí tenés el caso bíblico de Eliseo. Fue el mentor, ¿quién? Elías, pero Elías se lo llevó un torbellino y Eliseo dice que murió de una extraña enfermedad. ¿Podemos decir que era cáncer? Bueno, sí, claro, ya existía en aquella época. Una extraña enfermedad, se lo llevó de a poco, y bueno, no dejó de ser el profeta Eliseo y no dejó de confiar en Dios ni de tener fe. El tema es que vos puedas decir este proceso no lo voy a vivir solo, lo voy a vivir de la mano de mi Dios. Y aunque el justo cayere no quedará postrado porque el Señor sostiene su mano. Quiero cerrar el pensamiento que estábamos compartiendo hoy. Mira que lo frágil en las manos de Dios se vuelve una fortaleza. La fe verdadera camina aún cuando tú no entiendes lo que está pasando. Mira, Señor, no entiendo esto, la verdad que este proceso no lo puedo comprender, pero te creo, pero te amo, pero te sigo, pero te sirvo, porque yo sé que el proceso no tiene nada que ver con el resultado. Dice que corras la buena carrera para que nadie tome tu corona, porque sabes cuál es el fin de todo lo que estás padeciendo acá en la tierra. ¿Y cuál es? Bueno, que nuestra fe es refinada como el oro, ¿verdad? Y es purificada para ser más excelente. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Y cuando hablamos de fe, no podemos dejar pasar por alto este pasaje. ¿Por qué? Porque la fe se ha desvirtuado mucho. ¿Y se ha desvirtuado en qué punto? En el que se ha creído que la fe, el título de la fe, o digamos la esencia de la fe, es si vos crees en la existencia de Dios o no. Y acá la palabra de Dios nos está mostrando otro panorama. El diablo no se anda debatiendo si Dios existe o no existe. Los demonios tampoco. Ellos saben que Dios existe. Los ateos son los que no saben si Dios existe. Pero acá la palabra dice, tú crees en Dios, pues bien hace. Los demonios también
miren y tiemblan. O sea, con creer no basta. ¿Me explico? Porque los demonios también creen y tiemblan. Dice que la fe sin obra es muerta. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Bueno, justamente acompañar de obediencia a la palabra de Dios. La fe sin obediencia a la palabra de Dios es como los demonios que creen en Dios y tiemblan. Claro, porque la fe tiene que ir acompañada de oración y acción, tiene que ir acompañada de obediencia, ¿sí? La fe con obediencia. Vamos a poner, pusimos el caso de Eliseo, pusimos el caso de Elías. Bueno, también estuvo Johanán, Juan, cuando lo decapitaron. Dice que desde Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, no porque le cortaron la cabeza, sino porque él se dejó cortar la cabeza con tal de no dejar de predicar la verdad. Eso es un cristiano violento. Ese tenés que ser vos y ese tengo que ser yo. Esa es la violencia que sufre el reino de los cielos. Si un cristiano violento, si una persona violenta, para pararte firme en la palabra de Dios y no retroceder. Eliseo no dudó. Quizá Juan el Bautista en algún momento mandó preguntar si era él el que había de venir o si tenía que esperar a otro, pero en ningún momento dijo, no me mate, voy a cambiar, yo ahora me arrepiento de todo lo que dije. No. Él se mantuvo firme y eso es la emuná, eso es la vida con confianza plena en el Creador. Creer no es lo mismo que confiar y obedecer, a eso me refiero. Pero fe y obediencia van de la mano, amén. Santiago 9:19. Bueno, habla de algo más: confiar, obedecer y permanecer. Fidelidad, confianza activa, vivir de acuerdo a lo que decimos, creer, en fin. No alcanza con creer en Dios. Hay que confiarle la vida a Dios, ¿sí? Como lo hizo el rey David en la cueva, como hablábamos hoy, como lo hicieron tantos siervos de Dios. Y a veces, ¿dónde ponemos nuestra fe, pastores? ¿Ustedes qué dicen, profeta? Porque ¿dónde ponemos nuestra fe? Dice que la gente, cuando venía Pablo y Silas, dice que entraron en cierta ciudad y dice que les habían hecho una imagen a los dos. Y le dijeron, vos sos Júpiter y vos sos Saturno. Y dice que Pablo se rasgó la ropa. Entiendan el concepto de rasgarse la ropa, que para un sumo sacerdote, un rabino en aquella época, rasgarse la ropa era prohibido. En Levítico estaba prohibido que el Cohen o el rabí se rompa la ropa, ¿verdad? De hecho, si estaba oficiando como Caifás el día que crucificaron al Mesías, no podía seguir oficiando de vuelta como sumo sacerdote. Por eso el lugar de uno tomó el Mesías ese día. Pero bueno, es otro tema. El tema es que Pablo se rasga la ropa y dice, ¿qué habéis hecho, varones? Nosotros somos hombres igual que ustedes. Después en otra parte Pablo le dice, unos dicen que son niños, los otros que son de Silas. No son carnales cuando hacen estas cosas. Entonces, hablando de esos carnales, de lo que estás contando, profeta, qué tremendo, ¿no? Porque Pablo se rasgó la vestidura. 2026, hoy con tristeza en el corazón lo digo y suena hasta irónico, pero hay, no diría ser urgente, hay gente que le sueltan una palabra así, la gente lo idolatra de esa forma y le dicen vos sos Júpiter, vos sos Saturno y al otro día ponen un planetario. sí. Es triste. Sí. No llevan a la gente a la verdad. Sí. Y, manipulación de las emociones. Manipulan con la palabra. Y es que hablábamos hoy también de lo que desvirtuando la fe. Claro, porque hablábamos también hoy de lo que dijo Rayaúl, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, y dice, dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Dice, y ahí cuando hace una lista, dice cuadrúpedos, reptiles, aves, hombres, ¿no? O sea, entonces es tremendo esto, porque en el lugar donde vos pongas a Dios, es donde está tu corazón, claro, porque donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, nosotros instarles a que vayan a la auténtica fe, a la verdadera fe. La fe no es aquella que dice si Dios existe o no existe. Ya eso está descartado. De hecho, en aquella época, en la era mesiánica, no se preguntaban si Jesús existía, porque estaban viendo, estaban hablando con él. Y en el mundo espiritual, nadie en el mundo espiritual se anda preguntando si Dios existe o no existe. Entonces, bajo este concepto, creer, o sea, tener fe en Dios es confiar en Dios. No solamente saber que Él existe, sino obedecerlo, porque la obediencia quiero más que holocaustos y sacrificios que bien pediría de vuestra mano. Entonces, es importante que entendamos que la fe y la acción de la obediencia van de la mano, por amor. Amén. Quería saludar antes que terminar
para Quería terminar. saludar a María Silveira, que nos está mirando en Estados Unidos. Oh, gloria a Ella es la tía de Rebeca, que se conectó ayer, nos mira. Y quería saludar a Santiago Martínez, que se conectó y nos manda bendición desde Argentina. Desde Argentina, Dios te gloria a bendiga, Dios, Dios Santiago. bendiga. Bueno, profeta, un saludito de parte de ustedes, así ya cierro con un versículo. Bueno, primero toda la gloria al Eterno, como siempre decimos. Gracias, pastores, por habernos invitado, por haber compartido este tiempo. Y bueno, gracias a cada uno de ustedes que está del otro lado, que el Eterno les bendiga y les guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tengan y pongan ustedes shalom en el nombre de Yeshua. Que la presencia del Espíritu Santo, el Monte Kodesh, les esté acompañando. Que esta palabra sea de bendición. Les quiero dejar de ver que puedan leer Hebreos 11, porque todo Hebreos 11 habla de esa fe que está en el corazón, está acompañada, amén, de lo que hablamos del corazón, me enseña eso. Así que mediten en esta palabra, tienen deberes y bueno, Amén. un placer. Profeta Rogelio, ¿me va a saludar? Bueno, sí, saludarlos a todos, agradecer a los pastores por estar acá con ellos en este momento, agradecerle a Dios por permitirme llegar a esta instancia y dejarles esta frase y que no se la olviden y la puedan grabar a fuego en su corazón. Aunque tu fe sea chiquito, recordá que tu Dios es grande. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, dijeron casi todo. ¿Qué me dejan a mí para decir? Amén. En este tiempo, en este tiempo que estamos pasando como sociedad, en estos últimos tiempos, que sabemos que Cristo viene pronto, sabemos que el enemigo se ha levantado en contra de las familias, en contra de los ministerios, y ha querido robar la fe de sus hijos, de su pueblo. Pero nosotros creemos en un Dios de poder. Ese Dios que levantó a Lázaro de los muertos, ese Dios que le dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, ese Dios que ayudó a la viuda, ese Dios que sana enfermedades, amén, que sana el corazón, ese Dios de familia, es el Dios que nosotros todos aquí predicamos. Amén. Y queremos decirte que la palabra dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué bueno que Dios, porque el poder de Él se perfecciona día a día en nuestras debilidades, en venir y derramar nuestros problemas delante de Él y decirle, Señor, no entiendo, no puedo o no sé. Él es el que alimenta nuestra fe. Y como decía el profeta recién, allí en Hebreos 11 habla realmente de lo que es la fe, de cómo debemos de actuar, de cómo debemos de alimentarla, lo que debemos de oír también. Porque la palabra dice que tenemos que tener cuidado de lo que oímos. Claro. Debemos de ver qué es lo que oímos para poder alimentar nuestra fe y para crecer espiritualmente, ¿eh? Porque la fe, cuando pasamos las pruebas, no viene para matarnos, sino que viene para fortalecernos y para levantarnos, ¿eh? Así que, bueno, les bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos que haya sido de bendición cada uno de nosotros. Creo que todos nosotros tenemos un montón para hablar de la fe, incluso hasta con testimonios, pero bueno, este programa es cortito y es chiquito, ¿eh? Amén. Bueno, y para cerrar, les quiero compartir un pasaje que está en el libro de Primera de Pedro. Estábamos hoy hablando de Primera de Pedro, capítulo 4, pero ahora les quiero soltar esta palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 en adelante, que dice así: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, hay un tiempo donde Él te va a exaltar. O sea, tu deber es mantenerte humilde y humillarte ante la presencia del Señor. No exaltarte y no preocuparte ni afanarte, sino que esperes en el Señor, porque cuando sea el tiempo del Señor, Él te va a exaltar. Así dice la palabra. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Una ansiedad mal manejada por parte de nosotros es una bomba de tiempo. Personas se han suicidado por ataques de ansiedad generalizados y porque el ataque de pánico y todo inflamado, todo inflamado desde el infierno, ya lo sabemos, pero el Señor conoce bien estos temas y el Señor dice en su palabra que todas nuestras ansiedades las debemos de volcar sobre Él porque Él sí tiene cuidado de nosotros. Amén. Y dice también, sed sobrios y velad,
Velar quiere decir estar atento, que no te distraigas. Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, nuestro enemigo anda a la vuelta siempre tratando de ver cómo devorar tu vida. Y tu vida espiritual para él es lo primordial, él la quiere devorar. Después lo carnal, lo natural es cuestión de un momento, pero si destruye lo primero, tu vida espiritual, después lo demás es pan comido para él. Dice el verso acá, dice, al cual resistir firmes en la fe. O sea, hay que resistirlo firme en la fe, el tema que estamos hablando. Nos está dando a entender que vienen ataques, que no descuidemos al enemigo, que la ansiedad está a la puerta golpeando, pero hay que resistir firme en la fe, ¿verdad? Dice, resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, y acá encontramos la palabra padecimiento, toda la noche hemos estado hablando de padecimiento, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, a vos que nos estás mirando, con todo el respeto y con todo el amor en Cristo, te decimos que no sos la única persona que está pasando mal. Todos los hermanos en la fe, en todo el mundo, están pasando los mismos padecimientos. Así lo dice la palabra. Debiendo saber esto, ¿no? Que sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, o sea, se tienen que cumplir. No es que hay, bueno, Señor, yo paso, que le toque a aquel. No, se están cumpliendo, les van a pasar a todos. Y hay una recompensa de parte de Dios que dice, bástate. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, que Dios perfecciona. Amén. Y dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero aquí viene algo que a mí me encanta y dice, mas al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, no antes, sino después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mirá el orden que trae la palabra, ¿no? Perfeccione, lo que decía el profeta recién, la perfección, ¿verdad? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, y después dice afirme. ¿Por qué? Porque el padecimiento muchas veces lo que hace es desafirmarnos. El que se cree estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Entonces los padecimientos muchas veces nos desestabilizan y nos hacen mover de la fe y nos hacen mover del propósito de Dios. Entonces necesitamos ser afirmados. Dice fortalezca, ¿por qué? Porque hemos peleado contra un enemigo que es espiritual, que es nuestro adversario, el diablo, decía acá la palabra, y no es fácil la pelea espiritual, es más desgastadora y es más cansada y más estresante que una lucha física, por si así lo queremos ver, ¿verdad? Entonces necesitamos fortaleza, pero acá dice que después de haber padecido, Él mismo te va a perfeccionar, te va a fortalecer, dice, te va a afirmar y lo más lindo, te establezca. Te establezca porque te has movido y no sabes ni dónde te encontrás parado y no sabes ni cómo llegaste a ciertos lugares, no sabes cómo llegaste a golpear ciertas puertas, pero el Señor te va a establecer en el centro del propósito de su voluntad, de donde nunca un padecimiento te tenía que haber quitado, te tenía que haber movido. Así que esta palabra, esta promesa para ustedes, para ir cerrando, y termina el versículo 11 diciendo, y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que cerramos con esta palabrita. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Y acordate, martes 3 de febrero a las 18 horas, si no estás congregando en ningún lado y estás buscando un lugar donde congregar, vamos a comenzar las reuniones en casa de familia y la primera reunión la vamos a estar haciendo aquí en nuestro hogar, en nuestra casa. Ahí va, ustedes se comunican, bueno, están las plaquitas colgadas, tienen la dirección de casa, pero si no, nos mandás Messenger y nos vamos a comunicar contigo, o nos mandás tu número de WhatsApp, nos vamos a comunicar contigo y te vamos a pasar la ubicación, la dirección. El martes 3 de febrero a las 18 horas aquí en el centro de La Paz, estamos a una cuadra y media de la parada de todos los ómnibus, que van para Montevideo, para Las Piedras, o sea, no hay cómo perderse. Sale el ómnibus de acá para la luna. Así que te vamos a estar esperando. Creemos que va a ser de bendición, así que si estás buscando un lugar donde congregarte, vas a ser bienvenido. Amén.
Dios les bendiga. Nos estamos viendo el miércoles que viene a las 20:30 con otra sorpresita. Dios les bendiga. ¿Y quién me se anima a pagarme allá donde dice finalizar? Bueno, voy yo. Amén.